Quinta bienaventuranza. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy continuamos con este ciclo de reflexiones sobre las bienaventuranzas. En esta ocasión nos corresponde tratar la quinta bienaventuranza, que nos entrega San Mateo en el capítulo 5 de su Evangelio. Y dice así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como es nuestra costumbre, pasamos a ver la bibliografía que hemos ocupado para esta reflexión. En primer lugar, la Biblia es la Biblia de Jerusalén. También nos hemos apoyado en el texto de las bienaventuranzas del sacerdote Adolfo Chércoles. La revista católica, en su número 1217, de marzo de este año. Y por último, un extracto del libro de las bienaventuranzas evangélicas del padre Rainero Cantalamessa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alfonso les adelantó al finalizar la cuarta bienaventuranza que a contar de la quinta se produce un giro. Veamos cómo expresa el sacerdote salesiano Juan José Bartolomé en su introducción a la quinta bienaventuranza, publicada en la revista católica. Dice textualmente: a partir de esta quinta bienaventuranza, cambia la orientación global de la serie. Si hasta ahora la felicidad se había prometido a quienes, viviendo una situación desgraciada al límite de lo soportable, ponían su confianza en un Dios que se había comprometido en su liberación, de ahora en adelante la dicha anunciada alcanzará a quien tenga un comportamiento positivo para con su prójimo, que es quien vive en situación desfavorecida. El destinatario de la bienaventuranza pasa a ser considerado un creyente que necesita a su Dios, a ser alguien que vive siendo necesitado por su prójimo. Este es el giro al cual Alfonso se refería en su reflexión de la cuarta bienaventuranza. Iniciemos entonces nuestra reflexión. En el Evangelio de Mateo, el término misericordia está casi siempre asociado al de perdón. Sin embargo, hay una mirada más amplia. Donde alguien sufre, allí se debe reconstruir. Esto mediante una acogida efectiva del tejido social deteriorado. El rostro siempre amoroso de nuestro Dios, que no se cansa de perdonar, es el que buscan en cada uno de nosotros nuestros hermanos sufrientes y agobiados. Esta bienaventuranza nos invita a abrirnos al prójimo, a dar nuestra vida por los demás. Pero la pregunta que cabe en este punto es: ¿desde dónde debemos dar la vida? Partamos de lo más básico. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Según la RAE, la palabra misericordia viene del latín
formado de miser, que es miserable, desdichado, miseria, y cor o cordis, que es corazón. La RAE también agrega que esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Sentir la desdicha de los demás. También lo podríamos traducir como tener compasión hacia la miseria, poner nuestro corazón al servicio de los demás. Para entender mejor el alcance de esta bienaventuranza, veamos qué significado tiene la palabra misericordia para el pueblo judío. Recordemos que Jesús era judío. Partamos revisando qué significado tiene la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Y para eso, veamos el libro del Éxodo. Dice en Éxodo 22:20, no maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Y en Éxodo 23:9 dice, no oprimas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forasteros, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Ambos textos son muy similares, pero tienen distinta formulación. Queda clara la experiencia del pueblo de Israel en su paso como extranjero en Egipto y la misericordia que deben tener para con el que no es judío. Una segunda conclusión es que para tener misericordia se debe haber experimentado la miseria. Lo que vivió el pueblo judío cuando estuvo en Egipto. Luego aquí cabe la pregunta, ¿cómo puedo tener misericordia si no he experimentado la miseria? Para tener misericordia para con el que sufre, debemos ponernos a su servicio. Y para ver desde dónde servimos, lo mejor es ver desde dónde sirvió Jesús. Veamos, ¿cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? Jesús fue por la vida siempre desde abajo. En efecto, su primera aparición se da en el bautismo en el Jordán. Jesús se pone en la fila como uno más. No pone por delante su categoría de Dios para pasar por sobre los demás. Lo anterior se ve claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 17-18. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sacerdote misericordioso y fiel en todo lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, pues, habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Es decir, para hacerse cargo de nuestra debilidad, de nuestra miseria, tuvo que asumirla. Si no, no hubiese podido tener misericordia. El primero que se sorprende con esta actitud de Jesús es el propio Juan, el Bautista. Juan trataba de impedir que Jesús
exigiera que él lo bautizara. Le dice: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Le respondió Jesús: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que venía sobre los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta escena refleja fielmente desde dónde quiso servir Jesús. Y lo vemos claramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, 17-18. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. En otras palabras, para hacerse cargo de nuestra debilidad, tuvo que asumirla. A Jesús podemos acercarnos porque sabe de humillaciones y de pruebas. Jesús experimentó las tentaciones en el desierto. Se sintió despreciado. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Estuvo hundido. Recordemos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y así, en innumerables pasajes, vemos cómo Jesús estuvo en la miseria más grande por redimir nuestros pecados. Esto claramente le posibilita poder ser misericordioso y saber que vamos a alcanzar la gracia y no una reprimenda. Vamos a ver ahora el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Sobre este texto, el padre Chércoles nos regala una preciosa reflexión que dice: la misericordia, pues, es este buscar y sanar lo perdido y lo enfermo, pero acercándose de tal modo que uno sea confundido con lo que quiere recuperar. Por otro lado, esta recuperación
no es impuesta, sino que tiene que darse la respuesta libre al sígueme de Jesús. Al que no respondió afirmativamente, no se le impone, como fue el caso del joven rico. La misericordia es desde la debilidad y la implicación. Como resumen de lo dicho, veamos el texto de Mateo 11:29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad viene del latín de la palabra humus, que significa suelo, tierra. Es estar abajo. Santa Teresa decía que la humildad era andar en verdad. Relacionarnos desde lo que somos, pisando el mismo suelo de hermano a hermano. Sí, tenemos que aprender de Jesús, de su humildad, y ya hemos visto que Él la vivió desde abajo. Él pisó el mismo suelo que los más postergados. Este mantenerse abajo posibilitó que todos pudiéramos acceder a Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. No podemos servir desde arriba, ya que eso no nos pone en una situación de igualdad. Por el contrario, un servicio desde arriba degrada al que lo recibe. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, plantea lo siguiente. Se pregunta, ¿en qué se quiere servir Dios de nosotros? No dice, ¿en qué debemos servir a Dios? Esto lo dice 2 veces en sus ejercicios espirituales, en los números 5 y 135. ¿En qué se quiere servir Dios de nosotros? Nos ponemos al servicio de Dios. Para ir cerrando esta parte, hay un texto que refleja muy bien lo que es la misericordia. Veamos el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 al 32, donde se relata la muy conocida parábola del hijo pródigo. Hoy muchos le dan un nombre más apropiado: la parábola del Padre misericordioso. En ella se plantea la misericordia del Padre para con sus 2 hijos, que lo desconocen, cada uno de ellos desde una variante diferente. El menor, porque rompe con su vínculo, y esto lo pone en una situación sin salida. En el versículo 17 dice, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? En consecuencia, su regreso a casa es interesado. Esto debido a que piensa que en ella podrá saciar su hambre como un siervo más. Cabe preguntarse entonces si estaba realmente arrepentido de lo que había obrado. Sin embargo,
Su padre lo recibe, lo abraza como a un buen hijo. El segundo hijo, el mayor, llega y se entera de lo ocurrido. Y lo más importante, sabe de la actitud de su padre para con el hijo menor. No acepta lo realizado por su padre, y eso lo vemos en Lucas 15:29. Él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha derrochado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Vemos aquí la actitud inmisericordia del hijo mayor, que es incapaz de hablar siquiera de hermano. Si se fijaron, lo menciona como ese hijo tuyo. Por tanto, es incapaz de llamar a su padre Padre nuestro. ¿Fue injusto el padre? El padre que acogió con alegría y misericordia a su hijo menor, sale a buscar a su hijo mayor, que no quería entrar a la fiesta. Ese hijo se siente discriminado. Yo que te obedecí en todo y fui fiel. El texto de Lucas no nos relata si finalmente entró a la fiesta o se quedó fuera. La pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a entrar a la fiesta? Queda la pregunta. Al parecer, sin misericordia no es posible. Veamos ahora cómo llevamos esta bienaventuranza a nuestra vida, a nuestro hoy. Lo primero es preguntarnos si realmente somos misericordiosos. ¿Hemos experimentado la miseria en nuestras vidas? Frente al error de la otra persona, ¿reaccionamos con juicio o con misericordia? Sin duda que Jesús sentía compasión por la gente. ¿Pero qué ocurre conmigo? ¿He sido el hijo que fue perdonado y que no sabe perdonar? ¿Cuántas veces he pedido perdón y lo he recibido livianamente, sin tener presente el precio que pagó Jesús para que nosotros fuésemos perdonados? Estas y otras preguntas similares nos deberían ayudar a reflexionar, a hacer un examen de conciencia y a preguntarnos: ¿cómo hemos actuado? Y lo más importante, ¿cómo habría actuado Jesús frente a cada situación? ¿Se parece nuestro actuar al actuar de Jesús? ¿O tenemos muchísimo que aprender de él? Recordemos siempre que Jesús fue más severo con aquellos que con desprecio condenaban a los pecadores que con los pecadores mismos. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 15. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos
que no necesitan conversión. Nuestro mundo sería un mejor lugar, sin duda alguna, si fuéramos un poco más misericordiosos con los demás y dejáramos de pensar solo en nosotros mismos, es decir, tomar conciencia del sufrimiento y las carencias del prójimo y centrarnos menos en nosotros mismos. Hasta aquí nuestra reflexión de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.